Desde la ciudad de Cali, junto a la senadora María Fernanda Cabal, el expresidente Uribe se refirió a la grave situación por la que atraviesa este país y volvió a insistir en que el año 2026 debe ser el momento en el que el país retome el rumbo con una contundente victoria de su partido político. Ahora bien, la preocupación viene por el lado de la constituyente, misma que Petro utilizaría para eventualmente reelegirse indefinidamente. Se sabe entonces que no habrá por ahora desde este corrompido Congreso ningún juicio político contra Gustavo Petro, ya que el gobierno lo tiene cooptado y capturado a punta de corrupción, como lo denunciaron en su momento Olmedo López y Schneider Pinilla. Ahora bien, como lo dijo la senadora Cabal y el expresidente Uribe, el país navega en aguas peligrosas con un presidente desconectado de la realidad que al parecer disfruta el sufrimiento de todo un país. Lo más preocupante es que a menos de 2 meses de que Gustavo Petro cumpla sus primeros 2 años en el poder, los colombianos aún desconocemos si su verdadera intención es perpetuarse en el poder, pese a que él en más de una oportunidad lo ha negado. Veamos parte de lo que dijeron la senadora Cabal y el expresidente Uribe en un conversatorio desde la ciudad de Cali. Senadora María Fernanda, nosotros como batalladores por la democracia tenemos que pensar en el proceso electoral del 26 y ganarlo. Pero uno encuentra muchos interlocutores que le dicen, y habrá elecciones. Hay un ánimo de incertidumbre en un porcentaje grande de los colombianos que nosotros tenemos que combatir. ¿Esto qué puede producir en términos de participación electoral? ¿Usted qué cree? El ánimo que hay hoy en el país. Nunca en la vida política, de lo que yo llevo y de lo que he escuchado incluso antes de hacer política electoral, porque siempre fui muy curiosa y muy interesada en qué presidente quedaba, qué alcalde quedaba, siempre con una visión demócrata. Había visto tanta tristeza y tanta desazón, porque en ocasiones anteriores, si bien había gobiernos malos, el gobierno no era el ejemplo malo. Había gobiernos que cometían errores, por ejemplo el de Belisario Betancur. Por Dios, ese exceso de credibilidad en los bandidos y esa dibujadera de palomas llevó a que todos los que estaban presos que había metido el presidente Turbay los soltara y se volvió un cáncer la guerrilla en todo Colombia. Salvo ese y salvo gobiernos que de pronto nos producían antipatía, nunca había yo vivido un gobierno donde el presidente todos los días sale con una frase desagradable, con el mal ejemplo, exaltando el antivalor. Es un presidente que a mi juicio tiene un problema de conducta con sí mismo y con la sociedad. Él goza, siento yo, haciendo daño. Y eso genera el peor sentimiento que puede tener un ser humano para sacar un país adelante, que se llama incertidumbre. La incertidumbre congela todo. Si usted tiene un negocio y está creciendo, usted no invierte. Si usted puede irse, se va. Esa sensación de incertidumbre es la que tenemos que combatir. ¿Por qué? Porque es que hemos vivido situaciones terribles. Lo que pasa es que nunca venía del Ejecutivo la destrucción, venía de la guerrilla, venía del corrupto. Ahora es desde el mismo gobierno. Pero también hay que comprender que no ha habido ningún gobierno que en 2 años se le hayan destapado tantos escándalos. Entonces ahí nos damos cuenta de algo. Primero, de la bendición que significan las libertades como la libertad de expresión. La prensa ha servido para destapar. Segundo, que a pesar de la corrupción y del control del Ejecutivo sobre el Congreso, hay separación de poderes. A pesar de eso, en el Congreso le bloqueamos mucha locura a este gobierno y a pesar de controversias que hemos tenido con las altas cortes, por primera vez yo he visto una Corte Constitucional que también le tumba leyes al gobierno y un Consejo de Estado que toma decisiones de acuerdo a la institucionalidad. ¿Qué significa esto? Que no podemos perder la fe. Hemos construido un país en medio de adversidades múltiples.
y múltiples desafíos, con muchos defectos, sacamos adelante un país. Yo realmente no creo en tantas historias que a la vez alimentan más incertidumbre. Yo creo que este mal rato, esta pesadilla de este gobierno va a unir mucho más una masa crítica por la generación de conciencia de lo que significa el riesgo de perder un país. Y eso va a hacer que nosotros, presidente Uribe, volvamos a tener los números de congresistas en las elecciones parlamentarias muy superior, como al inicio cuando arrancamos. Eso va a significar que nosotros vamos a ser el punto de encuentro entre adversarios políticos de ayer, muchos que hoy, no quiero descalificar, pero hoy son travestis políticos. Hay muchos que gobernaron y ahora aparecen remozados, como diciendo yo soy el elegido, pero la memoria la tengo allí. No significa que vamos a pelear, pero hay que entender que esos que estuvieron también fueron responsables de lo que tenemos hoy, del exceso de cargas fiscales y tributarias, del excesivo concentración del poder y de los recursos en el nivel central que reseca a las regiones. Entonces yo veo en esta triste época que estamos viviendo hoy una oportunidad maravillosa, porque acuérdense que muchas veces de eso que consideramos malo viene algo bueno. Aquí entendimos que somos más grandes y más fuertes que lo que creen estos neocomunistas. Vamos a superarlos, vamos a sobrepasarlos y vamos a ser parte de esa América Latina libre. Escuchando a la senadora María Fernanda, uno diría, para contestarle al joven, que la actitud de nosotros, la palabra nuestra, cuando hay voces de colombianos que expresan incertidumbre, es confianza, y preparémonos para una votación masiva sin antecedentes y una victoria contundente en el 26. La afirmación dice, hecho está. Ya sucedió. Así es. Este es un partido que sigue en lo mismo. Oposición democrática, fundamentalmente argumental, porque el esquema socialista, neomarxista por donde vamos, es un esquema que todo lo destruye. En el Valle del Cauca le dicen a uno, las obras públicas del Valle del Cauca sin futuro, el canal de Buenaventura sin futuro, los jóvenes de Cali sin futuro, las empresas con miedo, la vivienda no avanza. Y eso lo dicen en todo el país, y todo el país extorsionado. Entonces, ante esta tragedia a la que nos va llevando el socialismo, el partido se mantiene en una actitud que se llama oposición con argumentos y con cifras. De orden público que se está registrando en Valle, Cauca, Nariño. Hace pocas horas explotó un carro bomba en Taminango, Nariño. La situación que vive el sur del Valle. Es una situación muy grave. Yo creo que hay que hacerse estas preguntas. ¿Cómo se va a fortalecer la moral de la fuerza pública? ¿Cómo se le va a quitar a la fuerza pública la extorsión de la JEP? ¿Cómo se va a fortalecer el transporte de la fuerza pública, el aéreo, el terrestre? ¿Cómo se va a fortalecer la capacidad de reacción? ¿Cómo vamos a enfrentar la tecnología a la que han accedido los grupos criminales? ¿Qué va a hacer el país con esta fuente de financiación de la criminalidad que es el narcotráfico? ¿Por qué siguen estigmatizando la organización ciudadana? La organización ciudadana para apoyar a la fuerza pública, como los frentes locales de seguridad sin armas, con comunicaciones, es importantísimo. Y la estigmatizan, dicen que eso es paramilitarismo. Al contrario, mientras más trabaje la ciudadanía con la fuerza pública, más eficiente es la fuerza pública, hay más transparencia y más confianza tiene la ciudadanía. Pregunta Alejandro Ruiz de Blue Radio.
Una pregunta. Su posición sobre el tema de las chuzadas a magistrados de la Corte Constitucional por parte del presidente Gustavo Petro. Pues me parece bien grave ese señalamiento, ojalá. Entonces, ahora recuerdo, no, que Uribe le está haciendo seguimiento a la Corte Suprema. Nunca. Yo he sido un combatiente de frente, me preocupa mucho que ahora la Corte Constitucional se queje. Ojalá eso lo puedan resolver. El presidente Gustavo Petro mencionó de una posible estado de excepción, una propuesta para el Cauca para adelantar proyectos. ¿Qué opina sobre esto? La verdad es que los largos descuidos son contrarios a la fuerza mayor o a lo imprevisible. La situación del Cauca se ha venido deteriorando previsiblemente. Ojalá, como en todo el país, se introduzcan correctivos. La verdad es que a los gobiernos locales les han quitado espacio para participar en orden público. Los estigmatizan. Me parece muy difícil. Creo que hoy, con esta concentración del manejo del orden público, la gran responsabilidad la tiene el gobierno nacional. Y este partido se está preparando para tener una Colombia segura, con libertades, con una empresa privada grande, pequeña, con un gran emprendimiento de los jóvenes, con un Estado pequeño, desburocratizado, en una tendencia de consolidación estatista, neocomunista. Desaparecen las soluciones de los jóvenes. Muchachos, me les voy. Les agradezco de todo corazón su presencia y a los asistentes un aplauso. Muchas gracias.